Hay historias que empiezan donde termina la nobleza, en ese instante silencioso en que un hombre poderoso se da cuenta de que todo lo que posee no vale la soledad que carga. Él había rechazado a docenas de pretendientes en la capital, mujeres que jamás miraron su alma, solo su título, y fue justamente cuando se vistió de humildad que encontró algo que ninguna riqueza podría comprar. Alguien que lo eligió sin saber quién era, pero esa elección no sería sencilla. Entre ellos había cadenas, no las de hierro. Esas las podría romper con una firma, pero las cadenas invisibles del mundo, aquellas que deciden quién puede amar y quién debe solo obedecer. Y cuando el secreto salió a la luz, en medio de una fiesta iluminada por velas y atestiguada por todos los que lo habían despreciado, él hizo algo que la nobleza jamás esperaría. Eligió el corazón por encima del apellido. Esta es la historia de un duque que fingió ser pobre para encontrar el amor verdadero y de una esclava que le enseñó lo que realmente significa ser libre. Si alguna vez has sentido que el mundo valora más lo que tienes que lo que eres, deja tu like para que historias de ficción como esta sigan contándose. Suscríbete al canal para seguir narrativas de amores que desafiaron todas las reglas de su época. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible que alguien te ame sin saber nada de tu vida? Prepárate, porque lo que empieza como un simple disfraz pronto se transforma en algo que ninguno de los dos esperaba. La capital hervía de ambición. En las calles anchas e iluminadas, los carruajes desfilaban como promesas de poder. En los salones perfumados, familias enteras negociaban futuros como quien intercambia monedas en el mercado. Y en el centro de todo eso, él estaba solo. El duque Alejandro de la Garza y Montero era uno de los hombres más codiciados del país, y también uno de los más cansados. Había fiestas todas las noches, había sonrisas que nunca tocaban los ojos. Había manos delicadas que se extendían hacia él, pero que temblaban de ansiedad por el oro que llevaban sus dedos, no por el calor de su piel. Aprendió a reconocer el brillo en los ojos de las mujeres que se le acercaban. No era deseo, era cálculo. Ellas querían el título, querían la hacienda en la sierra, la influencia en la corte, el apellido que abría todas las puertas. Ninguna de ellas quería conocer al hombre que se despertaba todas las madrugadas con la sensación de que estaba viviendo la vida de otra persona. Aquella tarde de agosto, algo dentro de él se rompió. Fue durante un baile. Una joven, Sofía, hija de un varón del sur, se le acercó con una sonrisa estudiada. Llevaba un vestido de seda azul que costaba más que la libertad de 10 personas. Su cabello estaba recogido en rizos perfectos, y cuando habló, cada palabra parecía ensayada frente al espejo. Dicen que su excelencia posee tierras hasta donde alcanza la vista, comenzó con una voz dulce y vacía. Debe ser una bendición despertar cada día sabiendo que el mundo le pertenece. Alejandro sonrió por educación, pero por dentro algo se derrumbó. Ella no le preguntó si dormía bien, no le preguntó si la soledad le pesaba, no preguntó nada que importara. Solo quería saber el tamaño del reino que él gobernaba, y en ese instante lo entendió. Si seguía allí, moriría rico y vacío. 3 días después, Alejandro tomó una decisión que escandalizaría a cualquier hombre de su posición. Se iría. No a un viaje diplomático, no a administrar tierras lejanas, sino a desaparecer, a despojarse del peso del título y descubrir si aún existía en algún lugar del país alguien capaz de verlo como un simple hombre. La idea surgió de una carta antigua guardada en un cajón olvidado. Era de su tío materno, el vizconde Agustín, que administraba propiedades en el interior de una próspera región del Bajío, lo suficientemente lejos como para que nadie allí supiera exactamente quién era Alejandro.
El tío era un hombre discreto, dueño de haciendas prósperas y respetado en la región, pero nunca había frecuentado la corte, nunca había presumido de su parentesco. Para todos los efectos, Alejandro podría llegar allí como un sobrino cualquiera, venido de un pueblo pequeño, sin apellido y sin fortuna. Y fue exactamente eso lo que hizo. Guardó los trajes de gala, se vistió con ropas sencillas pero dignas, lino claro, botas gastadas, sombrero de paja, dejó atrás los anillos con su sello, despidió a su comitiva y partió solo en un carruaje discreto rumbo a una vida que no conocía. Durante el viaje sintió algo que no había experimentado en años: curiosidad. Por primera vez no sabía lo que le esperaba. No había invitaciones confirmadas, no había mesas reservadas, no había sonrisas automáticas. Solo estaba el camino, el viento y la posibilidad de empezar de nuevo. Cuando finalmente divisó las tierras de su tío, al caer la tarde, el corazón de Alejandro latió con una fuerza extraña. Estaba a punto de descubrir quién era sin el título, y la respuesta, temía, podría ser nadie. El vizconde Agustín lo recibió con un abrazo apretado y una sonrisa genuina. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y manos que conocían tanto la pluma como la tierra. «Alejandro», dijo con voz firme, «hacía años que te esperaba». Pero antes de que Alejandro pudiera responder, el tío levantó una mano y añadió en voz baja: «Pero aquí eres solo mi sobrino que vino del pueblo, nada más. ¿Entendido?». Alejandro asintió, y con ese simple gesto selló el pacto. A partir de ese momento ya no sería el duque de la Garza y Montero, sería simplemente Alejandro, un muchacho de familia modesta, sin propiedades, sin influencia, sin nada más que su propio nombre. Y así fue presentado a la sociedad local. En la primera cena, Alejandro conoció a algunas de las familias más importantes de la región. Había hacendados prósperos, comerciantes ambiciosos e hijas casaderas que observaban cada uno de sus movimientos con ojos curiosos. Al principio sintió esperanza. Quizás lejos de la capital las cosas serían diferentes. Quizás allí, sin el peso del título, podría finalmente encontrar a alguien que lo viera. Pero la ilusión duró poco. Cuando una de las jóvenes, hija de un gran cafetalero, le preguntó sobre sus posesiones, Alejandro respondió con honestidad: «No tengo tierras propias, vine a ayudar a mi tío». La sonrisa de ella se desvaneció como el humo. Murmuró una disculpa educada y se alejó. Alejandro vio el mismo patrón repetirse 3 veces esa noche. Interés inicial, pregunta sobre su fortuna, decepción, distanciamiento. Salió de la cena con la misma sensación que tenía en la capital: invisible. En los días siguientes, Alejandro intentó acercarse a otras jóvenes de la región. Había una señorita llamada Isabel, hija de un juez, que parecía educada y de buen corazón. La encontró en la misa del domingo e intentó iniciar una conversación. «Buenos días, señorita Isabel. Mi nombre es Alejandro, soy sobrino del vizconde». Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Mucho gusto», respondió. «¿Piensa quedarse mucho tiempo por aquí?». Alejandro sintió la frialdad en la pregunta. Era el tipo de cordialidad que dice: «No estoy interesada, pero debo ser educada». Intentó insistir, habló de libros, de viajes, del campo, pero cada una de sus frases fue recibida con respuestas cortas y miradas que buscaban a alguien más interesante con quien conversar. Después de 5 minutos, ella se despidió con un gesto vago y se fue. Alejandro se quedó allí parado, solo en el atrio de la iglesia, observando a la gente a su alrededor. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo perturbador. No estaba siendo rechazado por ser poco interesante. Estaba siendo rechazado por ser pobre, o mejor dicho, por parecer pobre.
Las mismas mujeres que ahora le daban la espalda se habrían arrojado a sus pies si supieran quién era realmente. Y esa constatación dolió más que cualquier rechazo, porque significaba que había tenido razón desde el principio. El amor, al menos en ese mundo, era una mercancía, y sin oro, él no valía nada. Alejandro regresó a casa de su tío esa tarde con el corazón apesadumbrado. Quizás, pensó, no existía un lugar en el mundo donde pudiera ser amado por quien era. Quizás la soledad era el precio inevitable de haber nacido con un apellido demasiado grande. Pero el destino, como siempre, guardaba sus propias sorpresas. Al día siguiente, mientras caminaba por la parte trasera de la propiedad, Alejandro divisó una figura que no esperaba ver en ese momento. Era una joven esclava de piel morena y ojos profundos, que cargaba una cesta de ropa hacia el río. Llevaba un vestido sencillo de algodón descolorido, pero había algo en su postura, una dignidad silenciosa, una fuerza contenida que le llamó la atención. Alejandro se detuvo. No porque fuera hermosa, aunque lo era, sino porque por primera vez desde que había llegado, vio a alguien que parecía completamente indiferente a su presencia. No lo miró con admiración, no lo miró con desprecio, simplemente no lo miró. Y eso, de una forma extraña, hizo que quisiera ser visto. No habló con ella ese día, pero la observó desde lejos mientras lavaba la ropa en el río, tarareando en voz baja una melodía que nunca antes había oído. Había algo triste en esa canción, algo que le oprimía el pecho sin motivo aparente. Cuando ella terminó y regresó a la casa grande, cargando la cesta mojada en sus brazos, Alejandro se quedó allí parado, con la extraña sensación de que algo importante acababa de empezar. Aún no lo sabía, but esa joven, cuyo nombre aún descubriría, lo cambiaría todo. No porque ella lo eligiera, sino porque, por primera vez en su vida, él tendría que luchar para ser elegido. Y en esa lucha descubriría quién era realmente. Alejandro tardó 3 días en saber su nombre, no porque fuera difícil preguntar, sino porque cada vez que intentaba acercarse, algo se lo impedía. Una mirada de advertencia del capataz, una tarea urgente que la llamaba, o simplemente la sensación de que no tenía derecho a interrumpir su mundo. Se llamaba Lucía. El nombre le llegó a través de una conversación que escuchó por casualidad entre 2 cocineras que comentaban sobre la muchacha que lavaba más blanco que ninguna otra y nunca se quejaba de nada. Lucía. El nombre sonaba simple, pero cargaba un peso que Alejandro no podía explicar. Era como si al pronunciarlo mentalmente estuviera tocando algo sagrado. Comenzó a observarla, no de forma invasiva, sino con la curiosidad genuina de quien finalmente ha encontrado algo real en medio de tanta falsedad. Lucía se despertaba antes de que saliera el sol, acarreaba agua del pozo, ayudaba en la cocina, lavaba la ropa en el río, cosía remiendos a la luz de las velas y en ningún momento parecía quejarse. Pero Alejandro notó algo que los demás no veían. En sus ojos había una tristeza antigua. No era desesperación, era resignación, como si ya se hubiera rendido a esperar que la vida fuera diferente. Y eso le partió el corazón de una manera que ningún rechazo de las señoritas había logrado. Porque Lucía no lo rechazaba por desprecio, simplemente no lo veía como alguien que pudiera cambiar nada. En aquella época el mundo funcionaba con reglas que nadie necesitaba decir en voz alta. Todos las sabían. La distancia entre un hombre libre y una persona esclavizada no se medía en metros, sino en siglos de violencia normalizada. Había lugares donde cada uno podía estar, había palabras que cada uno podía decir y había, sobre todo, una línea invisible que separaba a quienes podían soñar de quienes solo podían obedecer. Alejandro había crecido en ese mundo,
pero hasta ahora nunca se había detenido a pensar en el peso de esas cadenas, porque cuando se está en la cima, es fácil creer que la jerarquía existe por alguna razón justa. Pero ahora, vestido de humildad y mirando a Lucía, empezó a entender algo perturbador. La única diferencia entre ellos era el azar del nacimiento. Él podría haber nacido en esa galera. Ella podría haber nacido en ese palacio, y todo sería diferente. Pero el sistema no permitía ese tipo de reflexión, porque si todos empezaran a cuestionar, todo se desmoronaría. Entonces, la gente creaba justificaciones. Decían que era la naturaleza de unos mandar y de otros obedecer. Decían que era la voluntad divina. Decían que siempre había sido así y siempre lo sería. Y mientras tanto, muchachas como Lucía lavaban ropa en el río, cantaban para no llorar y morían sin haber conocido jamás el sabor de la libertad. Alejandro sintió algo extraño crecer dentro de él. No era lástima. La lástima era mirar desde arriba, era otra cosa, era el comienzo de una rabia silenciosa contra el mundo que él mismo ayudaba a sostener. Y era también el comienzo de un deseo imposible, hacer algo que importara, aunque fuera solo para una persona. La primera vez que Alejandro y Lucía intercambiaron palabras fue por accidente. Él regresaba de una caminata cuando tropezó con una piedra y casi se cae. Lucía, que pasaba por allí cargando leña, soltó el fardo y extendió la mano instintivamente. «Cuidado, señor», dijo en voz baja. Alejandro sostuvo su mano por un segundo antes de recuperar el equilibrio. Y en ese breve contacto sintió algo que no esperaba: calor humano. No la frialdad calculada de las damas, no la falsedad de las sonrisas de la corte, solo la mano áspera de alguien que trabajaba demasiado, pero que aún tenía la amabilidad de ayudar a un extraño. «Gracias», dijo él y sonrió. Lucía desvió la mirada rápidamente, como si hubiera hecho algo malo. Recogió la leña y se alejó sin decir nada más. Pero Alejandro se quedó allí parado, con la sensación de que algo importante acababa de suceder. Aún no lo sabía, pero ese toque sería el primero de muchos, y cada uno de ellos lo alejaría un poco más del mundo que conocía y lo acercaría a algo que jamás imaginó posible. Una vida donde el corazón importaba más que el apellido. 2 días después, Alejandro sufrió su segundo rechazo público. Esta vez fue en el mercado del pueblo. Había ido a comprar tela para su tío cuando se encontró con Clara, una joven que había conocido en la cena de la semana anterior. Era hija de un gran terrateniente y tenía fama de ser exigente en la elección de pretendientes. Alejandro, aún esperanzado, intentó iniciar una conversación. «Buenos días, señorita Clara. Qué mañana tan bonita, ¿no?» Ella giró el rostro, evaluó su ropa sencilla y respondió con una sonrisa fría: «Buenos días». No dijo su nombre, no preguntó cómo estaba, simplemente le dio la espalda y siguió caminando. Alejandro se quedó allí, en medio del mercado, sintiendo el peso de las miradas a su alrededor. Algunos se reían por lo bajo, otros fingían no haber visto nada, pero el mensaje estaba claro. Él no era bienvenido en ese mundo, no sin dinero, no sin tierras, no sin un apellido que valiera algo. Regresó a casa de su tío con las manos vacías y el pecho oprimido, y fue al cruzar el patio que vio a Lucía sentada a la sombra de un árbol, remendando un vestido. Ella levantó los ojos por un instante y lo vio pasar. No dijo nada, pero había algo en su mirada, una comprensión silenciosa, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo, porque ella también conocía el sabor del rechazo. Ella también sabía lo que era ser invisible. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó acostado en la hamaca, mirando el techo de madera, pensando en todo lo que había sucedido desde que llegó. Había venido en busca de amor verdadero,
pero lo que encontró fue la prueba de que el amor, al menos en ese mundo, era condicional. Solo eras amado si tenías algo que ofrecer, y sin título, sin fortuna, sin poder, él no tenía nada. Pero entonces, ¿por qué Lucía lo había mirado de esa manera? ¿Por qué, en medio de tanta indiferencia, esa mirada le había parecido tan humana? Alejandro se giró en la hamaca y cerró los ojos. Quizás, pensó, la respuesta no estaba en las que lo rechazaban. Quizás estaba en la muchacha que remendaba vestidos a la sombra de los árboles. La muchacha que nadie veía. La muchacha que, por primera vez, lo hacía sentirse visto. Y con ese pensamiento finalmente se durmió, sin saber que al otro lado del patio Lucía también estaba despierta. También estaba pensando en el hombre extraño que la había ayudado a cargar leña el otro día, en el hombre que sonreía incluso cuando nadie le devolvía la sonrisa, en el hombre que, por alguna razón que no entendía, parecía tan perdido como ella. Pero Lucía sabía que era peligroso pensar demasiado, porque pensar llevaba a soñar. Y soñar, para alguien como ella, era la forma más cruel de sufrimiento. Así que cerró los ojos, apartó esos pensamientos e intentó dormir, pero el rostro de él continuó allí en la oscuridad, negándose a desaparecer. El tercer rechazo ocurrió una tarde de domingo después de la misa. Alejandro había sido invitado a tomar el té en casa de una familia tradicional de la región. Allí conoció a Beatriz, una joven de 22 años, hija de un próspero comerciante. Tenía ojos claros y una sonrisa ensayada. Alejandro hizo todo lo posible por ser agradable. Habló de literatura, de música, de las bellezas de la región. Beatriz lo escuchó con educación, pero sus ojos vagaban por el salón, buscando a alguien más interesante. Cuando él mencionó que estaba viviendo temporalmente con su tío y ayudando en la administración de las tierras, ella frunció el ceño ligeramente. «Ah, ¿entonces no tiene propiedades propias?» La pregunta vino envuelta en seda, pero el veneno estaba allí. Alejandro respondió con honestidad. «No, señorita, soy solo un sobrino que vino a aprender». El interés de ella murió en ese mismo instante. Murmuró algo sobre tener que ayudar a su madre en la cocina y desapareció por el pasillo. Alejandro se quedó solo en la sala, sosteniendo una taza de té tibio, sintiéndose más pequeño que nunca. Salió de esa casa media hora después, bajo la mirada compasiva de la anfitriona, que claramente se había dado cuenta del fracaso, y mientras caminaba de regreso a la propiedad de su tío, la vio de nuevo. Lucía estaba sentada a la orilla del río, descalza, con los pies en el agua. No estaba trabajando, solo existiendo. Había algo profundamente triste en esa escena, como si, por un instante robado del día, se hubiera permitido simplemente ser. Alejandro se detuvo. No sabía si debía acercarse, pero antes de que pudiera decidir, ella giró la cabeza y lo vio. Sus miradas se encontraron y por primera vez ella no apartó la vista. Alejandro se acercó despacio como si temiera asustarla. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando una piedra cercana. Lucía dudó, luego asintió. Él se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Permanecieron en silencio por un rato. El río corría lento, arrastrando hojas secas. Los pájaros cantaban en los árboles. Y en ese silencio, Alejandro se dio cuenta de algo que nunca antes había notado. La soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de alguien que te vea de verdad. Había pasado toda su vida rodeado de gente, fiestas, cenas, bailes, pero siempre solo, porque nadie lo veía. Todos veían al duque, el título, la fortuna, pero a él, al hombre que se despertaba con miedo de no ser suficiente, a ese nadie quería conocerlo. Y quizás por eso se sentía tan a gusto allí, sentado en silencio junto a una esclava que ni siquiera sabía su nombre.
porque ella también era invisible. Ella también conocía el peso de no importar. Y quizás, solo quizás, dos invisibles podrían finalmente verse. Alejandro se giró hacia ella y preguntó en voz baja: ¿De qué te reías? Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Cuándo, señor? Hoy temprano te vi en la cocina. Te estabas riendo de algo. Ella bajó la mirada como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Ah, la cocinera contó una historia graciosa. ¿Y cuál fue? Lucía dudó. Luego, con una voz casi inaudible, se la contó. Era una historia simple sobre un gallo que persiguió al caporal por todo el patio. Alejandro sonrió, luego se rió, y Lucía por primera vez le devolvió la sonrisa. Ese fue el primero de muchos encuentros. En los días siguientes, Alejandro comenzó a aparecer en el río, siempre al final de la tarde, cuando Lucía iba a lavar la ropa. Él no ayudaba, eso llamaría la atención, pero se quedaba allí, sentado en las piedras, conversando. Al principio eran charlas breves, sobre el clima, sobre el trabajo, sobre nada. Pero poco a poco, las conversaciones se fueron haciendo más largas, más profundas. Alejandro le contaba sobre su vida, omitiendo, claro, el título y la fortuna. Hablaba de la soledad de vivir rodeado de personas que no lo conocían, de la sensación de ser una pieza en un juego que él no eligió jugar. Y Lucía, que al principio solo escuchaba, comenzó a hablar también. Le contó sobre la madre que perdió siendo niña, sobre el hermano menor que fue vendido a otra hacienda y al que nunca más vio, sobre los sueños que había aprendido a no tener, porque soñar dolía demasiado. ¿Sabe qué es peor que no tener libertad?, preguntó un día, mirando el agua. Es recordar que un día la tuviste o imaginar cómo sería tenerla. Alejandro se quedó en silencio porque no había respuesta para eso. No había consuelo. Solo estaba la verdad brutal de un mundo que permitía que las personas fueran propiedades, y él, que siempre había aceptado eso como algo natural, ahora sentía vergüenza. Vergüenza de ser parte de ese sistema, vergüenza de no haberlo cuestionado nunca, vergüenza de haber tardado tanto en ver. Fue en una de esas tardes que Alejandro se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de él. No era lástima, no era culpa, era otra cosa. Era la sensación de que, por primera vez en su vida, estaba conociendo a alguien de verdad, sin máscaras, sin intereses, solo dos personas conversando a la orilla de un río. Lucía se reía de sus historias, se reía de la forma torpe en que él intentaba ayudar en la hortaliza, se reía cuando él tropezaba con sus propias palabras. Y esa risa genuina, libre, luminosa, era la cosa más hermosa que Alejandro había visto jamás. Empezó a esperar esas tardes como si fueran el único momento real del día. Todo lo demás, las cenas formales, los intentos de impresionar a las señoritas, las conversaciones vacías, parecía teatro. Pero allí, con Lucía, podía ser simplemente Alejandro. Un día, mientras ella escurría una camisa mojada, Alejandro preguntó: «Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?». Lucía se detuvo, lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y tristeza. «¿Por qué pregunta esas cosas, señor?». «Porque quiero saber. Pero no importa lo que yo quiera, no puedo ir a ningún lado. Pero si pudieras». Lucía suspiró. Luego, con una voz tan baja que él apenas la oyó, respondió: «A un lugar donde nadie fuera dueño de nadie». Alejandro sintió que se le oprimía el pecho y, en ese momento, sin pensar, dijo algo que lo cambiaría todo. «Quizás ese lugar exista, y quizás podamos llegar ahí juntos». Lucía levantó los ojos asustada. «Usted no sabe lo que está diciendo». «Sí, lo sé». «No, no lo sabe, porque si lo supiera no lo diría». Se levantó deprisa, recogió la cesta de ropa y comenzó a alejarse. Pero Alejandro también se levantó y fue tras ella.
Lucía, espera. Ella se detuvo, pero no se giró. Por favor, no hable más de esas cosas. Solo va a traer problemas. ¿Por qué? Porque usted es libre y yo no, y hay cosas que no pueden pasar. No importa cuánto las queramos. Su voz tembló en la última palabra, y Alejandro entendió. Ella también sentía eso que estaba creciendo entre ellos, silencioso e imposible. Eso que no tenía nombre, pero que ya era demasiado tarde para negar. Lucía regresó a la casa grande sin mirar atrás, y Alejandro se quedó allí solo, con la sensación de haber cruzado una línea invisible, una línea que el mundo no perdonaría. Pero por primera vez en su vida no le importaba, porque al otro lado de esa línea había algo real, algo que valía más que todos los títulos y todas las fortunas que poseía. Estaba Lucía, y estaba la posibilidad, pequeña, frágil, imposible, de que el amor pudiera existir incluso en un mundo que no lo permitía. Esa noche, Alejandro apenas durmió, y al otro lado del patio, Lucía tampoco, porque ambos sabían que algo había comenzado y que, una vez empezado, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro y Lucía se evitaban, no a propósito, sino por instinto de supervivencia. Ella sabía que esas conversaciones eran peligrosas. Él sabía que estaba pisando terreno prohibido, pero la ausencia del otro dolía más de lo que cualquier prudencia podría justificar. Alejandro intentó volver a su rutina anterior, aceptó invitaciones a cenas, trató de ser simpático con las jóvenes de la sociedad local, pero todo le parecía vacío. Las conversaciones eran superficiales, las sonrisas eran falsas, y en el fondo de cada interacción solo podía pensar en Lucía, en la forma en que torcía los labios cuando intentaba no reír, en la manera en que miraba al horizonte, como si estuviera viendo algo que nadie más veía, en su voz baja y cuidadosa, cargando palabras que parecían haber estado guardadas por años. Fue un jueves por la mañana que el vizconde Agustín lo llamó para conversar. Estaban en el despacho, rodeados de libros de contabilidad y mapas de propiedades. El tío encendió un puro, sopló el humo lentamente y dijo, sin rodeos: «Necesitas tener cuidado, Alejandro». Alejandro fingió no entender. ¿Cuidado con qué? Con la muchacha, con Lucía. El corazón de Alejandro se hundió. No he hecho nada malo. Lo sé, pero la gente está hablando. ¿Te quedas conversando con ella en el río? ¿Crees que nadie se da cuenta? Alejandro sintió que la rabia le subía. ¿Y qué tiene de malo conversar? El tío suspiró. Todo. Y tú lo sabes. En aquella época, el mundo tenía reglas que no necesitaban estar escritas. Todos sabían dónde estaba la línea, y todos sabían lo que pasaba cuando alguien la cruzaba. Los hombres libres podían abusar de las esclavas sin consecuencias. Eso era incluso esperado. Pero conversar, sonreír, tratar con respeto, eso era visto como subversivo, porque sugería que eran humanas. Y si eran humanas, entonces todo el sistema se desmoronaba. Por eso, cualquier gesto de consideración genuina era más peligroso que la violencia, porque la violencia mantenía el orden, pero el respeto lo destruía. El vizconde no era un hombre cruel, era, dentro de los límites de su época, hasta compasivo, pero entendía las reglas y sabía que romperlas tenía un precio. Alejandro, dijo inclinándose hacia adelante, viniste aquí para encontrar una esposa, alguien de buena familia, alguien que pueda darte hijos legítimos y una vida respetable. ¿Y si no quiero eso? Entonces estás tirando por la borda todo lo que tu padre construyó, todo lo que eres. Alejandro miró a los ojos de su tío y respondió con voz firme. Quizás nunca he sido lo que ustedes creían que era. El silencio que siguió fue pesado. El vizconde apagó el puro, se levantó y fue hacia la ventana.
No voy a impedirte nada, pero te daré un consejo. Puedes jugar con tu propio destino, pero no juegues con el de ella, porque cuando te vayas, ella se quedará y pagará por todo. Esas palabras resonaron en la cabeza de Alejandro durante días. Sabía que su tío tenía razón. Él tenía el privilegio de irse, de volver a la capital, de retomar su vida de duque. Pero Lucía no tenía elección. Había nacido en una galera y moriría en una galera, a menos que alguien le diera la libertad. Y él, Alejandro, tenía ese poder. Podía comprarla, podía liberarla. Pero, ¿y después? ¿Cómo viviría sola, sin protección, sin dinero, en un mundo que devoraba a las mujeres libres casi con la misma crueldad con que devoraba a las esclavas? La libertad, se dio cuenta, no era solo una firma en un papel, era una red de seguridad que pocas personas tenían. Y sin esa red, la libertad podía ser una sentencia de muerte. Pero no podía dejar de pensar en ella. No podía fingir que aquello no estaba sucediendo, porque estaba sucediendo algo profundo, inevitable, aterrador. Se estaba enamorando, no de la idea de ella, no de la fantasía de salvar a alguien, sino de ella, de la mujer que remendaba vestidos con paciencia infinita, de la mujer que cantaba en voz baja para no molestar a nadie, de la mujer que se reía con los ojos antes de reírse con la boca, de la mujer que cargaba una tristeza antigua, pero que aún encontraba fuerzas para ser amable. Y con ese peso en el pecho, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba escuchar de ella lo que sentía, aunque la respuesta lo destruyera. La encontró una tarde de viernes en el patio trasero, tendiendo sábanas en el tendedero. Ella lo vio llegar y se puso tensa. «Señor Alejandro». «Lucía, necesito hablar contigo. No es bueno que nos vean conversando». «Lo sé, pero es necesario». Ella miró a su alrededor nerviosa y luego suspiró. «Sea rápido». Alejandro se acercó, pero mantuvo la distancia. «¿Qué sientes cuando conversamos?» Lucía abrió los ojos de par en par. «Señor, por favor, no me pregunte eso». «¿Por qué?» «Porque la respuesta no va a cambiar nada». «¿Y si pudiera cambiarlo todo?» «No puede, porque usted es libre y yo no. Y esa es la única cosa que importa». Su voz tembló. Se dio la vuelta, fingiendo ajustar una sábana, pero Alejandro vio cómo le temblaban los hombros. Él dio un paso adelante. «Lucía, mírame». «No, por favor». Se giró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué quiere que le diga? ¿Que me pongo feliz cuando usted aparece? ¿Que me paso el día entero esperando la hora de lavar la ropa solo para ver si usted va a estar ahí? ¿Que sueño con cosas que nunca van a pasar? ¿Es eso lo que quiere oír?» Alejandro se quedó sin palabras, porque era exactamente eso, y al mismo tiempo era más de lo que esperaba. Era la verdad desnuda, dolorosa, imposible, y era todo lo que necesitaba oír. Dio un paso más. Ahora estaban a pocos centímetros el uno del otro. «¿Y si te digo que yo también siento eso?» Lucía cerró los ojos. «No lo diga». «¿Por qué? Porque solo va a doler más». «Lucía». «No». Abrió los ojos y lo encaró. «Usted no entiende. Usted puede irse, puede volver a su vida. Pero yo me voy a quedar aquí, y voy a tener que vivir con esto, con el recuerdo de que alguien me miró como si yo fuera gente, y cuando usted se vaya, eso me va a matar más que cualquier látigo». Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. «¿Y si no me voy? Entonces usted es más tonto de lo que pensaba». Pero había algo en su mirada, algo que desmentía sus palabras, una esperanza pequeña, frágil, peligrosa. Alejandro extendió la mano, y por primera vez desde que se conocieron, le tocó el rostro. Lucía cerró los ojos y se dejó llevar, solo por un instante. Luego se apartó, jalando la sábana del tendedero con prisa. «Tengo que volver al trabajo». «Lucía, por favor, no lo haga más difícil».
Salió corriendo, cargando la cesta de ropa, y Alejandro se quedó allí solo, con la sensación de que acababa de encender un fuego que ya no podría apagar. Esa noche no pudo dormir, porque por primera vez no solo estaba enamorado, estaba decidido. Decidido a hacer algo que lo cambiaría todo, algo que el mundo no perdonaría, pero que quizás fuera lo único correcto que haría en su vida. Las semanas siguientes fueron una danza peligrosa. Alejandro y Lucía no dejaron de encontrarse, pero ahora había algo diferente en el aire, una tensión que no existía antes, la conciencia de que cada mirada, cada palabra, cada silencio compartido los acercaba a un precipicio. Se veían en el río siempre al final de la tarde. Alejandro le llevaba pequeños regalos, una fruta que conseguía en el mercado, un pedazo de pan dulce, una vez incluso un pañuelo de algodón que le compró a un vendedor ambulante. Lucía los aceptaba con vacilación, pero los guardaba como si fueran tesoros, porque lo eran, no por su valor material, sino por lo que representaban. Alguien pensaba en ella, alguien se preocupaba. Una tarde, Alejandro llegó al río y la encontró llorando. Estaba sentada en la orilla con el rostro oculto entre las manos, los hombros temblando. Corrió hacia ella. «Lucía, ¿qué pasó?» Ella intentó secarse las lágrimas deprisa, pero no pudo ocultarlo. «Nada, señor, estoy bien. No lo estás, cuéntame». Ella dudó, y luego con la voz quebrada le contó. Esa mañana, el capataz la había golpeado, no fuerte, pero lo suficiente para dejarle una marca en el brazo. El motivo: había tardado demasiado en traer agua. En realidad estaba ayudando a un niño que se había lastimado, pero eso no importaba. Lo que importaba era obedecer, siempre obedecer. Alejandro sintió una furia que nunca antes había sentido. «¿Dónde está? Señor, por favor, no haga nada. No puede hacerte esto». «Sí puede. Es el capataz. Yo soy una propiedad». Esa palabra, propiedad, resonó en la cabeza de Alejandro durante horas. Había crecido en un mundo donde eso era normal, donde las personas eran listadas en inventarios junto al ganado y las herramientas. Pero escuchar a Lucía decirlo con esa resignación dolorosa hizo que algo se rompiera dentro de él. No podía cambiar el mundo entero, pero podía cambiar el mundo de ella, y esa noche tomó una decisión. Iba a liberarla. No importaba lo que costara, no importaba lo que la gente dijera. Encontraría la manera, pero había un problema. Lucía no pertenecía al vizconde Agustín, pertenecía a un hacendado vecino que la alquilaba para trabajar en la propiedad del tío. Comprar su libertad requeriría negociación y dinero, mucho dinero. Y si Alejandro lo hacía usando su verdadero nombre, su título, el secreto quedaría al descubierto. Pero ya no le importaba, porque el amor, estaba descubriendo, no era una decisión racional. Era un incendio. Y una vez encendido lo consumía todo. Títulos, reputaciones, planes cuidadosamente trazados. Todo se convertía en cenizas ante la única verdad que importaba. No podía imaginar un futuro sin ella. Y si el mundo no lo aceptaba, entonces el problema era del mundo, no de él. En la semana siguiente, Alejandro comenzó a pasar más tiempo con Lucía. Conversaban durante horas sobre todo y sobre nada. Ella le contaba de su infancia, los pocos recuerdos felices que tenía. Una vez, cuando era niña, logró tomar un mango maduro del árbol. Se lo comió a escondidas, con miedo de que la castigaran. Pero ese sabor dulce, robado del mundo, fue una de las alegrías más intensas que había sentido. Alejandro le contaba sobre la capital, sobre los bailes interminables, sobre la sensación de estar siempre representando un papel. ¿Sabes qué es lo más curioso?, le dijo un día. Vine aquí fingiendo ser pobre para encontrar a alguien que me amara de verdad, y la única persona que me vio de verdad fuiste tú. Lucía sonrió.
pero había tristeza en esa sonrisa. Usted cree que me conoce, pero no es así. Entonces déjame conocerte. No tiene caso, porque dentro de poco usted se irá y yo me quedaré, y todo esto se convertirá solo en un mal recuerdo. ¿Y si no quiero irme? Lucía lo encaró. Usted no puede quedarse. Usted tiene una vida. Yo no tengo nada. Solo te tengo a ti. Su voz salió baja, casi un susurro, y Lucía, por primera vez, no desvió la mirada. No dijo que era imposible, no dijo que estaba siendo un tonto. Solo se quedó allí mirándolo, como si intentara grabar cada detalle de ese rostro en su memoria, porque quizás, solo quizás, ella también quería creer. Nótese fue una tarde de septiembre que algo cambió para siempre. Alejandro había llevado un libro al río, un tomo de poesía que encontró en la biblioteca de su tío. Leyó algunos versos en voz alta. Lucía escuchó en silencio con los ojos cerrados, como si estuviera bebiendo cada palabra. Cuando terminó, ella preguntó, «¿Cómo es que la gente sabe escribir cosas así? ¿A qué te refieres? Cosas que uno siente, pero que nunca sabe cómo decir». Alejandro sonrió. «Creo que es porque ellos también las sienten y necesitan sacarlas de alguna manera». Lucía se quedó en silencio y luego dijo, casi en un susurro, «Yo siento tantas cosas que no sé decir». Alejandro cerró el libro lentamente. «Entonces, déjame adivinar». Se acercó un poco. «Sientes que naciste en el lugar equivocado, que el mundo te dio una vida que no era para ti, que hay algo dentro de ti que nadie ha visto nunca y que tienes miedo de morir sin saber cómo sería ser libre de verdad». Lucía abrió los ojos sorprendida. «¿Cómo lo sabe?» «Porque yo siento lo mismo». Ella negó con la cabeza. «No es lo mismo. Usted es libre». «No lo soy. Soy prisionero de un apellido que no elegí, de expectativas que nunca quise cumplir, de un mundo que solo me quiere por lo que tengo, nunca por lo que soy». Él tomó su mano, por primera vez con firmeza. «Tú eres la primera persona que me hace sentir que existo de verdad». Lucía no retiró la mano. Se quedó allí, con sus dedos entrelazados en los de él, temblando ligeramente. «Esto va a salir mal», susurró ella. «Lo sé. Nos van a separar. No lo permitiré. Usted no puede prometer eso». «Puedo, y lo estoy prometiendo». Alejandro la acercó más, y entonces, sin pensar, sin calcular, sin medir las consecuencias, la besó. Fue un beso breve, suave, casi tímido, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Cuando se separaron, Lucía tenía lágrimas en los ojos. «Ahora ya no hay vuelta atrás», dijo ella. «Lo sé. Si alguien se entera, nadie se enterará». «¿Y si se enteran?» Alejandro sostuvo su rostro con ambas manos. «Entonces yo te protegeré. No importa lo que pase». Pero mientras lo decía, una sombra cruzó su mente, porque sabía que estaba haciendo una promesa que quizás no podría cumplir. El mundo en el que vivían no perdonaba ese tipo de transgresión, especialmente cuando involucraba a una esclava y a un hombre libre. Y si el vizconde se enteraba, si alguien se lo contaba, Alejandro apartó esos pensamientos. En ese momento nada más importaba, porque por primera vez en su vida estaba sintiendo algo real, algo por lo que valía la pena luchar, algo por lo que incluso valía la pena perderlo todo. Se quedaron allí abrazados, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, y en ese silencio sellaron un pacto que el mundo no aceptaría, pero que ellos, contra toda lógica, estaban dispuestos a defender. El vizconde Agustín no era un hombre impulsivo. Observaba, calculaba, esperaba el momento adecuado. Y fue exactamente eso lo que hizo. Durante semanas vio a su sobrino desaparecer todas las tardes. Vio las miradas de Lucía, siempre bajas, siempre cautelosas, pero cargando algo que no debería estar allí. Y cuando una de las cocineras fue a verlo,
Con esa expresión de quien trae un secreto pesado, él ya sabía lo que iba a decir. «Señor vizconde, no quisiera entrometerme, pero el señor Alejandro y la Lucía andan encontrándose en el río, a solas». El vizconde despidió a la mujer con un gesto de la mano. Luego cerró la puerta del despacho, encendió un puro y se quedó allí en silencio, pensando. Quería a su sobrino. Veía en él algo que faltaba en tantos hombres de su clase, humanidad. Pero la humanidad, en ese mundo, era un lujo peligroso. Sabía que Alejandro no era un hombre común, no porque fuera duque, el tío lo sabía desde el principio, sino porque tenía esa cualidad rara que los poderosos rara vez poseen, la capacidad de ver más allá de su propio ombligo. Y quizás era exactamente por eso que se estaba perdiendo, porque quien ve demasiado, sufre demasiado, y quien sufre demasiado acaba tomando decisiones insensatas, decisiones que destruyen reputaciones, que manchan apellidos, que arruinan futuros. El vizconde necesitaba actuar, no por crueldad, sino por responsabilidad, porque si él no intervenía ahora, alguien más cruel lo haría después, y entonces no habría salvación ni para Alejandro ni para Lucía. En aquella época, las relaciones entre señores y esclavas eran un territorio complejo e hipócrita. El abuso era tolerado, incluso esperado, pero el afecto era inaceptable, porque el afecto sugería igualdad y la igualdad destruía el orden. Un hombre podía poseer el cuerpo de una esclava sin consecuencias morales. Pero si la trataba como compañera, si la respetaba, si, Dios santo, la amaba, eso era considerado degeneración, locura, una traición a su propia clase. Por eso, el vizconde sabía que tenía que separarlos, no porque odiara a Lucía, sino porque el mundo los odiaría. Y el mundo, con sus leyes crueles y sus juicios implacables, siempre ganaba. Llamó a Alejandro al despacho un martes por la mañana. El sobrino entró con el rostro aún sonrojado por el sol, el cabello un poco desordenado. Había algo diferente en él, una ligereza, como si por primera vez en años estuviera realmente vivo. Y eso le partió el corazón al vizconde, porque sabía que estaba a punto de destruir aquello. «Siéntate, Alejandro». El tono de voz no dejaba lugar a dudas. Era serio. Alejandro se sentó, frunciendo el ceño. «¿Sucedió algo? Tú sabes muy bien lo que ha sucedido». El silencio que siguió fue pesado. Alejandro desvió la mirada. «No he hecho nada malo. Te estás involucrando con una esclava, Alejandro. Eso está mal desde todos los ángulos posibles». Alejandro se levantó, irritado. «Tiene un nombre, Lucía. Sé cómo se llama, pero eso no cambia nada. Lo cambia todo. Ella no es solo una esclava, es una persona y yo...» Se detuvo, respiró hondo y luego dijo con voz firme: «La amo». El vizconde cerró los ojos. «No sabes lo que estás diciendo». «Sí, lo sé. Eres un duque, Alejandro. Tienes responsabilidades. Tienes un apellido que cuidar. Tienes un futuro trazado. No quiero ese futuro». La voz de Alejandro salió más alta de lo que pretendía. «No quiero pasar la vida entera rodeado de gente que solo me ama por lo que tengo. Quiero a alguien que me ame por quien soy, y esa persona es ella». El vizconde también se levantó, caminando hacia la ventana. «¿Y crees que ella te ama? ¿O será que solo ve en ti la posibilidad de ser libre?» Alejandro sintió que la rabia explotaba. «No hables así de ella». «No estoy hablando mal. Estoy siendo realista. Es una esclava, Alejandro. Vive en un mundo donde cada gesto de amabilidad puede parecer una promesa de salvación. ¿Cómo puedes estar seguro de lo que siente?» «Porque la conozco. Conoces lo que ella te ha dejado ver, pero no conoces su desesperación. Y la desesperación hace que la gente finja muchas cosas». Alejandro dio un paso adelante con los puños cerrados.
Te equivocas, y aunque tuvieras razón, no me importaría, porque prefiero vivir una mentira a su lado que vivir una verdad solo. El vizconde suspiró. No había más que decir. Alejandro estaba perdido, y perdido de una manera que las palabras no podrían traer de vuelta. Necesitaba actuar. «Voy a hacer lo siguiente», dijo el tío con voz calmada. «Mañana mismo te regresas a la capital, y mientras tanto yo me encargo de la situación aquí». «¿Encargarte cómo?» «Voy a mandar a Lucía a trabajar a otra unidad, una hacienda más al norte, lejos de aquí». «No, no es una sugerencia, Alejandro, es una decisión. No voy a dejar que hagas eso. No tienes opción». Alejandro dio un paso adelante amenazante. «Soy un duque. Puedo comprar su libertad ahora mismo». El vizconde lo encaró. «Puedes, pero ¿y después? ¿La llevarás a la capital? ¿La presentarás en la corte? ¿Te casarás con ella delante de todos? ¿Sabes lo que les harán a los dos?» El silencio volvió, porque Alejandro lo sabía. Sabía que el mundo no los perdonaría. Sabía que, incluso con toda su fortuna y poder, había líneas que no se podían cruzar. Pero entonces dijo en voz baja, pero firme: «No me importa. Debería importarte. ¿Por qué? Porque hablarán mal de mí. Porque me excluirán de los bailes. No quiero nada de eso. Solo la quiero a ella». El vizconde negó con la cabeza, derrotado. «Entonces eres más tonto de lo que imaginaba». Fue hasta la puerta, la abrió y llamó a 2 hombres, capataces, fuertes, obedientes. «Lleven a Lucía a la galera y enciérrenla ahí hasta nuevo aviso». Alejandro abrió los ojos de par en par. «No, no puedes hacer eso». «Puedo y lo estoy haciendo, por tu propio bien». Alejandro intentó correr tras los hombres, pero el vizconde lo sujetó del brazo. «Déjala en paz, Alejandro. Suéltame. Si vas tras ella ahora, solo empeorarás las cosas para ella». Alejandro se detuvo, porque sabía que su tío tenía razón. Si hacía un escándalo ahora, Lucía pagaría el precio. Ella siempre pagaría el precio, porque ese era el mundo en el que vivían. Un mundo donde los poderosos podían equivocarse y ser perdonados, pero los débiles pagaban hasta por los errores que no cometían. Se soltó de su tío, respirando con dificultad. «¿Dónde está?» «Trabajando en otra propiedad. Se quedará allí hasta que te vayas». Era mentira. Alejandro sabía que era mentira, pero no tenía cómo probarlo. En los días siguientes, Alejandro buscó a Lucía por todas partes. Preguntó discretamente, intentó sobornar a uno de los trabajadores, pero nadie sabía nada, o fingían no saber, y mientras tanto el vizconde organizaba una gran fiesta de despedida. Invitó a todas las familias importantes de la región, a todas las jóvenes que habían rechazado a Alejandro, a todos los que necesitaban ser testigos de que el sobrino se iba, de que todo volvería a la normalidad, de que esa locura pasajera había terminado. Alejandro aceptó participar en la fiesta no porque quisiera, sino porque era su última oportunidad de encontrar a Lucía. Porque si ella realmente estaba en otra propiedad, alguien en la fiesta lo sabría. Y él lo descubriría, costara lo que costara. La fiesta se fijó para el sábado por la noche. Se colgaron faroles en el jardín, se pusieron mesas con manteles blancos, se contrataron músicos, y Alejandro, vestido con ropas que no usaba desde hacía semanas, miraba todo aquello con asco, porque sabía que era una farsa, un intento de borrar lo que sentía, de fingir que nada había pasado. Pero había pasado, y ya no había vuelta atrás. Mientras los invitados llegaban riendo y conversando, Alejandro se quedó solo en un rincón del salón, observando, esperando, porque sabía que esa noche, de alguna manera, todo cambiaría. Y tenía razón, solo que no imaginaba cómo. La fiesta estaba en su apogeo. El salón brillaba bajo la luz de docenas de velas.
Las mujeres llevaban sus vestidos más caros, los hombres sus mejores trajes. Había música, risas, vino. Todo parecía perfecto, menos para Alejandro. Estaba recargado en una columna, sosteniendo una copa que no bebía, observándolo todo con ojos vacíos. Beatriz, la misma que lo había rechazado semanas atrás, se le acercó con una sonrisa ensayada. «Señor Alejandro, oí que se va mañana. Qué lástima. Estaba empezando a encontrar su compañía interesante». Él la encaró, vio la falsedad en sus ojos, vio el cálculo y sintió asco. «Interesante», repitió con voz fría. «Qué curioso. Hace semanas no era interesante, era invisible». Ella se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. Estaba muy ocupada, pero ahora oyó que me voy y pensó que era su última oportunidad. Beatriz desvió la mirada avergonzada. Alejandro le dio la espalda y salió al balcón. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba a Lucía, pero ella no estaba allí, y nadie sabía dónde estaba. O mejor dicho, nadie quería decirlo. Había preguntado discretamente a 3 trabajadores diferentes. Todos le dieron la misma respuesta vaga. «Creo que se fue a otra hacienda, señor». Pero había algo en sus ojos. Una lástima, una incomodidad, como si supieran algo que no podían contar. Y fue entonces cuando Alejandro lo entendió. Ella no estaba en otra hacienda. Estaba allí, en algún lugar de la propiedad, escondida. Y de repente todo tuvo sentido. La prisa de su tío por organizar la fiesta, la insistencia en que se fuera pronto, la forma en que todos evitaban su mirada. Estaban escondiéndole a Lucía. Alejandro sintió que la furia le subía como una marea. Cruzó el balcón, bajó los escalones y caminó hacia la parte trasera de la propiedad. Ya no le importaba la discreción, no le importaban las apariencias. Necesitaba encontrarla. Pasó por la cocina, pasó por el granero, y entonces, a lo lejos, vio la galera. La puerta estaba cerrada con un cerrojo por fuera. Se acercó, con el corazón latiendo descontroladamente. «Lucía», llamó en voz baja. Silencio. Luego, una voz débil. «Alejandro». Sintió que se le oprimía el pecho. «¿Estás ahí?» «Sí». «¿Desde cuándo?» «Desde que el tío lo llamó al despacho». 3 días. Llevaba 3 días encerrada, sin luz adecuada, sin libertad, sin saber qué pasaría con ella. Todo por su culpa, todo porque se atrevieron a amarse. Alejandro jaló el cerrojo, pero estaba cerrado. «Voy a sacarte de aquí», dijo con voz firme. «No, va a empeorar las cosas. No lo hará, te lo prometo. Alejandro, por favor, solo vete. Olvida que existo». «No puedo hacer eso». «Puede y debe». Su voz estaba quebrada, pero había algo más. Había miedo. No miedo de él, miedo de lo que podría pasar si él insistía. Alejandro apoyó la frente en la puerta de madera. «Te amo, Lucía». Ella sollozó al otro lado. «Yo también te amo. Y por eso tienes que irte». «No, Alejandro, voy a terminar con esto ahora». Se alejó de la puerta y regresó a la fiesta, pero ya no era el mismo hombre que había salido de allí 5 minutos antes. Ahora tenía un plan, y nada ni nadie lo detendría. Alejandro entró en el salón como un huracán. Caminó directamente hacia el centro, donde el vizconde conversaba animadamente con un grupo de hacendados. «Tío», dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran, «necesitamos hablar. Ahora». El vizconde frunció el ceño. «Alejandro, esto puede esperar. Estamos en medio de una fiesta. No puede esperar». El salón comenzó a silenciar. La gente se giró, curiosa. El vizconde se dio cuenta de que algo andaba mal. «Hablemos en el despacho». «No, aquí mismo». «Alejandro, has bebido demasiado». «No he bebido nada». Alejandro dio un paso adelante. «¿Dónde está Lucía?» El vizconde palideció. «Ya te lo dije, fue transferida. Mentiste. Alejandro, por favor, está encerrada en la galera desde hace 3 días.
Un murmullo recorrió el salón. La gente se miraba escandalizada. El vizconde intentó controlar la situación. «Estás confundido. Eso no... ¿Me estás llamando mentiroso?» La voz de Alejandro era peligrosa, fría. El vizconde se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. «¿Podemos resolver esto en privado?» «No, vamos a resolverlo aquí, delante de todos». Alejandro se giró hacia los invitados. «Todos ustedes me despreciaron, me rechazaron, me trataron como si no valiera nada. ¿Y saben por qué? Porque pensaron que era pobre, porque pensaron que no tenía nada que ofrecer». Beatriz dio un paso adelante. «Alejandro, estás siendo dramático». Él la interrumpió. «Me ignoraste durante semanas y ahora, en mi despedida, apareces llena de sonrisas. ¿Por qué? ¿Qué cambió?» Ella no respondió. No hacía falta. Todos lo sabían. Alejandro se giró hacia su tío. «Dijiste que necesitaba recordar quién soy. Quizás tengas razón. Quizás lo había olvidado». Enderezó los hombros y entonces, con voz clara y autoritaria, dijo: «Yo soy Alejandro de la Garza y Montero, duque de Montero, y exijo que traigan a Lucía aquí ahora». El silencio que siguió fue absoluto. La gente se quedó paralizada, procesando lo que acababan de oír. El vizconde abrió los ojos de par en par. «Alejandro, ¿estás loco?» «No, por primera vez estoy cuerdo». Se giró hacia los sirvientes que observaban asustados. «Oyeron, suelten a Lucía y tráiganla aquí, es una orden». Tardaron menos de 5 minutos. Lucía apareció en la entrada del salón, escoltada por 2 trabajadores. Llevaba el vestido sucio, el cabello desordenado, los ojos asustados. Cuando vio a Alejandro en el centro del salón, rodeado de toda esa gente, se detuvo. «Alejandro, ¿qué hiciste?» Él caminó hacia ella, tomó sus manos delante de todos. Lo que debía haber hecho desde el principio. Ella intentó soltarse. «Te vas a arrepentir». «Nunca». Se giró hacia los invitados. «Esta mujer es más digna, más honesta, más real que cualquier persona en este salón. Y la elijo, no por obligación, no por conveniencia, sino porque es la única persona que me vio cuando yo no era nada. Y eso vale más que todos los títulos del mundo». Beatriz dio un paso adelante con voz temblorosa. «Su Excelencia, yo no sabía... Si hubiera sabido...» Alejandro la encaró. «Si hubiera sabido, habría sido amable, pero solo porque yo era duque, no porque lo mereciera. Y es exactamente por eso que nunca entenderás lo que es el amor de verdad». Ella retrocedió, humillada. Otras jóvenes que lo habían despreciado bajaron la cabeza, avergonzadas. El vizconde intentó una última vez. «Alejandro, piensa bien lo que estás haciendo. Vas a manchar tu apellido, tu reputación, todo lo que tu padre construyó». Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de quien finalmente se ha liberado. «Mi padre construyó un imperio, pero murió solo y yo no voy a cometer su mismo error». Jaló a Lucía de la mano y comenzó a caminar hacia la salida. Ella lo seguía, aún en shock, aún sin entender completamente lo que estaba pasando. Pero había algo en el agarre de su mano, una firmeza, una certeza, como si por primera vez él supiera exactamente lo que estaba haciendo. En el umbral de la puerta, Alejandro se detuvo y se giró una última vez. «Parto mañana al amanecer, y me llevo a Lucía conmigo, como mujer libre, como mi igual, y si alguien tiene algún problema con eso...» Hizo una pausa, dejando que el peso de su título llenara el silencio. «Puede llevar su queja directamente a mí, el duque de Montero. Saben dónde encontrarme». Y entonces, sin esperar respuesta, salió. Lucía a su lado, dejando atrás un salón lleno de gente boquiabierta y un mundo que nunca volvería a ser el mismo. El carruaje partió antes de que saliera el sol. Alejandro lo había arreglado todo durante la noche. Compró la libertad de Lucía por un precio absurdo, suficiente para que nadie se atreviera a cuestionar.
Preparó documentos, hizo las maletas, y cuando el primer rayo de luz tocó el horizonte, ya estaban en camino. Lucía miraba por la ventana, todavía procesando todo. ¿De verdad lo hiciste?, dijo en voz baja. Lo hice. Tu familia te va a odiar. Que me odien. La sociedad va a hablar mal. ¡Que hablen! Ella se giró hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste todo? Alejandro tomó su mano. Porque sin ti lo tenía todo y no era nada. Se casaron una semana después en una ceremonia sencilla, lejos de la capital. No hubo grandes fiestas, no hubo aprobación de la corte, pero hubo amor y libertad. Y por primera vez, Lucía despertó como dueña de su propio destino. Hubo cuchicheos, claro, siempre los hay. Pero Alejandro tenía poder suficiente para que nadie se atreviera a desafiarlo abiertamente. Y con el tiempo, los cuchicheos disminuyeron, no porque la gente lo aceptara, sino porque a él no le importó, y a quien no le importan los juicios del mundo, de alguna manera, acaba liberándose de ellos. Años después, cuando alguien le preguntó a Alejandro si se arrepentía, él respondió: «Pasé toda mi vida siendo amado por lo que tenía, y solo cuando fingí no tener nada, encontré a alguien que me amó de verdad. Así que no me arrepiento, porque descubrí que el amor solo es real cuando no necesita razones». Y Lucía, sentada a su lado, sonrió, porque sabía que ese hombre que lo había dejado todo por ella era la prueba viviente de que a veces lo imposible sucede. No porque el mundo cambie, sino porque alguien tiene el valor suficiente para cambiar su propio mundo. Hoy vimos que el verdadero amor no se demuestra con palabras, sino con elecciones. Alejandro podría haber regresado a su vida de duque, rodeado de riqueza y soledad, pero eligió el único tesoro que no se podía comprar: alguien que lo viera de verdad. Y Lucía, que nació en un mundo que la trataba como una propiedad, descubrió que la libertad más importante no viene de un papel firmado. Viene de ser vista, amada y elegida exactamente como eres. En nuestra historia fuimos testigos de algo raro: el valor de romper con todo lo esperado en nombre de lo que realmente importaba. Y la verdad es que el mundo todavía juzga, todavía pone barreras, todavía dice quién puede amar a quién. Pero de vez en cuando surge alguien que decide que el corazón vale más que la corona. Si esta historia que creamos te llegó al corazón, o si sentiste que el amor verdadero todavía es posible incluso cuando todo parece conspirar en su contra, deja tu like para que historias como esta sigan contándose. Y cuéntame en los comentarios: ¿tú tendrías el valor de Alejandro de renunciar a todo por el amor de alguien a quien la sociedad desprecia? Suscríbete al canal para más tramas de amores imposibles que desafiaron al mundo y vencieron. Hasta la próxima historia.